Bienvenidos una semana más a Zona Golf Televisión, en el 2 de la Televisión Canaria. En el Zona Golf Televisión de esta semana podremos disfrutar de las secciones habituales, los consejos o las clases de Pancho, la sección de material y lo mejor que ha acontecido en los circuitos internacionales. Comienza Zona Golf Televisión. Hola, bienvenidos a Zona Golf Televisión. Bueno, hoy vamos a dar un golpe en el cual nos hace falta tener algunas nociones de técnica. En este caso, cuando hablábamos de tirar la bola baja, hablábamos de quebrar muy poquito las manos, de tener muy poca acción de mano, y hoy nos encontramos en una situación en la cual estamos en un rough y tenemos un arbolito, tenemos una palmera, y por la distancia que tenemos no podemos utilizar un palo, el palo adecuado con la altura adecuada, porque tenemos esa palmera delante que nos va a impedir dar el golpe normal, si no chocaremos contra ella. Entonces lo que tenemos que intentar hacer es tirar una bola baja pero productiva, ¿vale? Si yo tengo aquí mucha acción de mano, me voy a encontrar con que la bola va a subir muy rápidamente y le voy a pegar a las hojas de la palmera. Entonces lo que vamos a intentar hacer es tener muy poca acción de mano, ¿de acuerdo? Muy poca acción de manos a la hora de subir. Cogeremos un hierro, quizás pues no para la distancia adecuada, pero sí para la altura adecuada, para que nos permita tirar una bola baja y que nos quedemos lo más cerca posible del green. Entonces sería una cosa parecida a esta, aunque no lo voy a tirar, pero para que lo vean, ¿vale? Me colocaría, intentaría subir con muy poca acción de mano, ¿vale? Para que cuando llegara al impacto la bola no levantara, sino mantuviese una línea baja, ¿de acuerdo? Esto sería lo más importante para hacer. Quizás si retrasamos la bola y la ponemos un poquito más en el centro de los pies y ponemos un poquito de peso al pie izquierdo, sería ideal. Sería ideal, y lo importante es no moverse una vez estando ahí. Muy quietito, hacer el movimiento, muy poca acción de mano y golpearíamos la bola, ¿vale? Ahora voy a intentar tirar un par de golpes y ya vemos cómo sale la bola. Quizás no lleguemos al objetivo, o sea, dejarla en green, porque es un golpe muy complicado, pero sí lo que haremos es poner la bola en un sitio determinado para tener un golpe más fácil luego al green. Lo importante era salvar la palmera y los arbolitos y el rough, y eso lo hemos conseguido. Como digo siempre, por favor practiquen. Sin práctica esto no funciona, por mucho que sepan cómo es la técnica, si no saben cómo va a reaccionar la bola con vuestro swing, es muy complicado. Por favor practiquen y verán que les sale mucho mejor. Hasta la semana que viene. En la sección de material de Zona Golf Televisión de esta semana hablaremos de la línea de TaylorMade RBZ. En su momento ya hablamos de los hierros de la línea RBZ hace un par de semanas, unos hierros fáciles donde había dos categorías, y también hace tiempo hablamos del TaylorMade R11, el buque insignia de TaylorMade. Ahora os hablaremos del RBZ, donde vienen las iniciales de Rocket Ball, dado que los principales jugadores de staff de TaylorMade cuando lo probaron pues decían que era una rocket, un misil, es decir, y ese nombre al final pues pasó de ser coloquial a la línea que identificaría a esta línea. Una línea que quizás uno de los, en el caso del driver, un aspecto que me gusta mucho es la varilla que tiene, es una matriz OCIC, en este caso en regular, pero como siempre viene siendo habitual ya en los drivers modernos, se le puede ir modificando la cara, el loft del palo para adaptarlo a más jugadores. No obstante, siempre recomendamos que antes de probar, antes de comprar, vayáis a un distribuidor autorizado, en el caso pues en Las Palmas a Bubilla, de Players en Tenerife, y que haceros un fitting, porque digamos que otra vez en la varilla pues va a hacer lo que un palo falle mejor o se adapte más a nuestro tipo de swing. Un palo que va largo y un palo pues que puede hacer las delicias de cualquier jugador que le guste salir al campo y disfrutar. Esta semana en Zona Golf Televisión nos traemos el Nordea Masters disputado en el Brohof Slough Golf Country Club de Estocolmo.
un torneo con la particularidad que se disputaba de miércoles a sábado ante la cercanía del US Open, y un torneo donde en la primera jornada uno de los protagonistas sería Rafa Cabrera Bello, donde estaría a punto de conseguir un hoyo en uno, como a continuación veremos. Era el golpe de la jornada del circuito europeo. Aquí vemos el ritmo tan envidiable de Rafa Cabrera, esa suavidad, ese ritmo que no lo pierde en momentos de tensión y que hace que su swing sea tan sólido. Y aquí vemos cómo la bola prácticamente se queda colgando a escasos 1 centímetro. Ahí vemos a Rafa sonriendo. Ahí vemos con atuendo rojo y blanco, aunque el frío de Suecia le hacía que no llevase su polo blanco tradicional en la jornada. Es un vestuario de uno de sus patrocinadores, de FootJoy, pues que está vistiendo realmente con frecuencia en la jornada de jueves y de viernes, y la verdad, un torneo Nordea donde volvía a jugar Sergio García, donde nos volvía a demostrar la clase que tiene, que cuando está centrado a las 4 rondas es raro el día que no está ahí arriba. Finalizaría en tercera posición, pero recordar también que en este torneo la presencia canaria no solo era de jugadores, teníamos presencia de los representantes de la Asociación de Campos de Tenerife, de la Asociación de Campos de Las Palmas, promocionando a Canarias como un destino europeo. No hay que olvidar que Suecia tiene una población donde el 5% de su población son golfistas, hace que sea un mercado muy atractivo, un mercado donde además no se puede jugar numerosos meses de invierno. Por lo tanto, esos jugadores suecos sí que tienen, aparte de más vacaciones que nosotros, sí que tienen la tradición de los viajes de golf, de irse al sur de Europa a buscar esos días de surf, esos días de golf, mientras que en sus países pues no pueden ni practicar más allá del golf indoor, de los putting greens indoor, o de jugar en tee de prácticas indoor o simuladores. Es decir, por lo tanto, un mercado muy interesante, un mercado que llevan visitando en los últimos años pues la Asociación de Campos de Tenerife y de Las Palmas, y que esperamos que traigan muchos turistas, muchos golfistas a los campos canarios, porque realmente es un turismo de calidad, un turismo que se suele dejar más dinero que el turista normal que visita las islas, un turismo que te afecta al golf, afecta a los restaurantes, afecta a los coches de alquiler, afecta a los hoteles. Por lo tanto, hay que cuidar a los golfistas, hay que mimarlos, que al final dejan dinerete en las islas, y de eso al final pues vivimos todos los que estamos por aquí. Un torneo que, como comentaba inicialmente, se disputaba de miércoles a sábado. Recordemos que a la semana siguiente estos jugadores, pues como Lee Westwood, como Sergio García, como Rafa Cabrera Bello, como Peter Hanson, jugarán en The Olympic Golf Country Club, que está situado en San Francisco. Diferencia horaria de 9 horas, un trayecto largo. Por lo tanto, se decidía adelantar un día la finalización del torneo, y eso hace pues que los jugadores que quieren llegar al US Open jugando tienen tiempos más que suficientes para llegar a aclimatarse al jet lag, a la diferencia horaria, al viaje largo de un sitio a otro. Y ese cambio de un día a otro, la verdad es que ha marcado las diferencias, y que el field en el Nordea Masters, aparte de lo que hayan pagado por la presencia de algunos jugadores, es importante. Estaban jugadores pues de la talla Lee Westwood, Ross Fisher, Sergio García, y la verdad un torneo y un campo que gusta a los jugadores. Aquí vemos a Lee Westwood, que realmente no tuvo rival estas semanas. Yo creo que desde la segunda jornada prácticamente se sabía ganador, se encontró como en el liderazgo, jamás lo vio peligrar, y al final acabaría ganando pues nada más y nada menos que con 5 golpes de diferencia a Ross Fisher, el jugador que la semana anterior también estaba luchando por la victoria, y que veía como John Paramore en uno de los hoyos le metía un golpe de penalidad después de haberlo avisado varias veces sobre su juego lento. Ross Fisher pues no apuraba su rutina, y eso le causaba pues que su tarjeta en un hoyo se viese incrementada en un golpe de penalidad, algo muy importante. Es decir, yo creo que las vueltas de los jugadores, tanto profesionales como amateurs, no se pueden pasar de las 4 horas y media, 5 horas. Es decir, cuando el golf empieza a hacer 5 horas y media, 6 horas y media, eso que hace que al final mucha gente deje el golf, que mucha gente no pueda permitirse el lujo de dedicarle 6 horas más el tiempo que tarda en llegar al campo, de irse del campo, nos convierte casi en 7-8 horas, y eso es dedicarle todo un día al golf, y eso hace pues que gente no pueda jugarlo, y es una pena, teniendo las condiciones climáticas, por ejemplo, que tenemos, y los campos que tenemos en Canarias, que solo que haya la gente pues que hay. Es decir, jugando al golf apenas no llega ni al 1%
10% de la población, mientras un país como Suecia llega al 5%. Países como Corea, donde tiene una población similar a España, tienen más de 3,5 millones de golfistas, mientras que en España no llegamos a los 300.000. Sí que es verdad que en Suecia el golf es un deporte donde cualquiera puede jugar y sale más barato que aquí. La involucración de las familias en el golf ha sido muy importante. La federación ha involucrado mucho a los niños, mucho a los padres, y es un acto familiar el jugar al golf, de mucho campo público, mucho campo barato, e incluso los privados no son caros. Y aquí vemos al campeón del año anterior, que no podría defender su victoria, pero es muy complicado defender. Yo creo que es una de las grandezas de este deporte del golf, que todas las semanas juegan 140 y algo jugadores y cada uno de ellos puede ganar. Es decir, en tenis, por ejemplo, siempre sabemos que lo podemos ver en el Roland Garros pasado, Djokovic, Federer, Nadal y algún otro cabeza de serie llegará. En el golf al final siempre puede ganar uno de los 140. Vemos a Ross Fisher metiendo ese pat, aunque sabía que estaría complicado que no llegase, y aquí vemos el tiro que tenía Sergio García. Imaginaros este hoyo con viento, es decir, nada protegido con el mar. Es un campo que normalmente sopla el viento fuerte. Tan solo hay que recordar las imágenes que nos traía el año pasado, donde vendavales, es decir, imaginar atacar a este green rodeado de agua cuando el viento sopla es muy muy peligroso. Además, bandera esquinadita, bandera donde había que buscar esa plataforma de abajo si uno quería tener opción de verde. Y la verdad, esos tiros a colocar hacen que el green sea más pequeñito, que el green sea complicado. Aquí vemos al jugador local como no podía defender el título, porque Lee Westwood, recordamos, estuvo intratable. Un Lee Westwood que llegará esta semana al US Open pues con la victoria de favorito. Nunca lo ha ganado. Yo creo que su mayor hándicap para ganarlo es su pat en el momento, su pat y su juego corto en el momento de presión. Es decir, es verdad que es un grandísimo jugador, pero lo hemos visto frente a jugadores españoles en momentos de tensión, como fue el playoff en Dubái frente a Miguel Ángel Jiménez hace un par de años, o este mismo año en Dubái frente a Rafa Cabrera, cómo su juego se veía, cómo su pad no embocaba, no caía cuando tenía que caer, y eran momentos decisivos, ¿no? Esos pads donde hay que fallar. Y yo creo que esa es la principal lacra o la principal dificultad que tiene Lee Westwood para poder ganar un grande, aunque Lee Westwood se alcanzaría la victoria clara por 5 golpes de diferencia en esto en Nordea Masters 2012. Y esta semana, en el resumen del PGA Tour en Zona Golf Televisión, nos traemos el FedEx and You Classic, un torneo previo al US Open, donde aquellos jugadores que se querían seguir en competición antes de la disputa del US Open en The Olympic Golf Club en San Francisco, pues se apuntaron. Jugadores como Dustin Johnson, que hacía dos meses que no jugaba. Recordamos que la última aparición de Dustin Johnson era antes del Masters. Se tuvo que borrar del Masters debido a una lesión en la espalda que se produjo pues al intentar coger o al intentar subir una moto de agua. Desde entonces Dustin Johnson no había vuelto a jugar. También en su ausencia se rumoreó, incluso su manager tuvo que aclarar que su jugador no había sido vetado, no había recibido una multa o no había recibido una suspensión por parte de la USGA, por parte de la relacionada con el dopaje. Corrió ese rumor en internet, en periodistas norteamericanos, así lo dijeron, y su manager tuvo que difundir pues que no era verdad, que se estaba recuperando de su lesión. Y un Dustin Johnson que vemos que volvió en plenas facultades. Aquí vemos a Zach Johnson con el Pater, el Seymour, el FGP, que también nos hablamos fue en Zona Golf Televisión hace poco. Y un torneo que también contaba con la participación in extremis de Rory McIlroy, que se apuntaría a este torneo después de fallar 2 cortes consecutivos, después de ver que su juego no estaba todo lo fino, pues para el que era en aquel entonces el número 1 del mundo. Un Rory McIlroy que jugaría a un gran nivel, excepto en el último hoyo. Llegaba como líder a los hoyos finales, pero mandaba la bola al agua, además no por poco, la mandaba claramente al agua. Rory McIlroy veía cómo se escapaba la victoria, y como Rory McIlroy más tarde diría, pues la verdad es que son cosas que
hacen daño para su juego, para su confianza, porque verse ganador y de repente mandar la bola al agua, pues hace pupa aquí. Pero aquí vemos con su juego de hierro, su swing agresivo, la verdad es que para mí es uno de los swings más bonitos, sino el swing más bonito que hay ahora mismo en el circuito. Un swing sobre todo la estabilidad que tiene en su swing, a la velocidad que lo hace, y luego evidentemente la precisión que tiene hace que su juego sea espectacular. Sí que es verdad que Rory McIlroy, para ser número 1, todavía sigue teniendo semanas buenas y malas. No es el caso de la seguridad que por ejemplo tiene Luke Donald. Es muy raro verlo a Luke Donald fuera del top 20. A Rory McIlroy pues en 2 semanas seguidas no ha pasado 2 cortes. Jugador más irregular en ese aspecto. Él mismo reconocía que quizás se había despistado un poco, que quizás no había estado entrenando todo lo que había tenido que entrenar, pero bueno, es un jugador que clase le sobra talento, le sobran años por delante, ya tiene su primer grande, por lo tanto se ha quitado mucha presión en ese sentido. Y aquí vemos Nick O'Hearn, que también tendría una gran actuación. Este jugador australiano acabaría en tercera posición, y un jugador además que va muy corto, pero es un jugador que al final con sus hierros largos, con el juego corto y con el pad, aunque sea un pad de escoba, arregla todo lo que la falta de distancia no le da. Y un Dustin Johnson pues que con su swing característico, su manera de pegar a la bola, un swing de esos swings que nunca te lo enseñará ningún profesor, pero es un swing efectivo, es un swing repetitivo, y su consistencia y su distancia es la que le llevan pues a conseguir victorias. Ya tiene 6 victorias en el PGA Tour, un jugador que no llega a los 30 años, jugador que rompe la bola cada vez que la pilla, es decir, un jugador que ha tenido sus posibilidades de ganar grandes, que no las ha podido aprovechar, y que pues este US Open es un jugador que no hay que olvidarse de él. Es verdad que cualquiera puede ganar, pero es un jugador que ya en Pebble Beach el año pasado tuvo opciones, luego en Pebble Beach hace 2 años tuvo opciones, se desmoronaría, pero es un jugador que ha ganado más experiencia, que tiene más experiencia este año, y un campo donde hay que mover mucho la bola, el de Olympic. Por lo tanto puede ser muy interesante ver lo que ese jugador puede hacer en un campo. Y aquí vemos a Dustin Johnson otra vez con su swing característico, su potencia, bola a las nubes, le da igual, hierba alta, hierba cortada al ras. Es decir, vemos cómo le cuesta frenar esa bola incluso con la potencia que le imprime de Dustin Johnson, pero al final hace un gran control de la distancia. Dustin Johnson, que sería su 6ª victoria en el PGA Tour, no hay que olvidarlo. Y aquí vemos cómo poco a poco sabía la importancia de ese pad, sabía que la victoria estaba cerca en el 17, y eso que a estas alturas todavía no sabía que Rory McIlroy iba a mandar su bola al agua en el 18. Una pena que se escapa una victoria a Rory McIlroy, que realmente pues le quiebra un poquito la confianza antes de llegar. Aquí vemos la madera 3 directamente al agua, la falla además por mucho, su cabreo, su decepción, porque sabe que la ha mandado, es decir, no ha fallado por poco, ha fallado por sus 7-8 metros, la ha mandado a la izquierda, la ha puleado, y ahí sabe que la victoria se le iba. Y un jugador un fallo de estos a un jugador se le va la confianza. Y aquí vemos el pad que tiene Dustin Johnson para ganar, es decir, todavía tendría que esperar a que jugadores que venían por detrás no consiguiesen remarle. Este chip sería para salir al desempate, y la verdad es que un gran chip de John Merrick, pero que finalmente no entraría, y por lo tanto se llevaría la victoria en este St. Jude Classic Dustin Johnson. Esto ha sido todo en el programa de esta semana de Zona Golf Televisión. Espero que los consejos de Pancho os hayan parecido interesantes, que se haya aprendido algo en la sección de material, y veros aquí la próxima semana. Hasta luego y nos vemos el próximo domingo.